yo soy Luzu y soy originalmente de Guecho, que es un pueblo, una ciudad, pueblo barra aldea de la zona de Bilbao y bueno, siempre me he dedicado pues a surfear, a hacer cosas fuera, también a jugar mucho con cámaras desde que era pequeño, que mi padre tenía una beta móvil, que mucha gente no sabe lo que es, pero es una cámara muy grande y entonces cuando yo era un crío me dedicaba a grabar cosas y a hacer historias con la cámara y nada, siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema audiovisual, también pensaba muchísimo, me acuerdo cuando tenía 16 años así pensaba, ¿cómo voy a hacer para juntar el tema de las cámaras o lo audiovisual con el surf y vivir por medio de eso? Porque ya sabía que surfista no iba a ser, ¿sabes? No era tan bueno, o sea, era bueno pero estaba bien. Pasamos muchísimo tiempo en la playa o yéndonos a un parque después llenos de arena a descansar hasta que fuera la hora de cenar o lo que sea y jugando también mucho a videojuegos, o sea, eso ha sido algo que siempre... Yo creo que todo el mundo, aunque se olvide, todo el mundo ha pasado su infancia y sobre todo en nuestra generación jugando a videojuegos. Mi regalo de comunión, porque claro, tú quieres hacer la comunión y pides algo y el mío fue un ordenador, una caca de ordenador con la que jugaba al Alone in the Dark, que era un videojuego que mucha gente no conocerá, pero que te acojonaba, ¿no? Cuando eras un crío. Y daba miedo, y entonces jugaba eso, jugaba al Warcraft 2, jugaba un montón de jueguillos, me pasaban siempre disquetes de cosas y entonces empecé a jugar y así, entre una cosa y otra, pues así me pasaba el tiempo pues, con cosas audiovisuales y con el tema del surf y tal. Nada, me vine a Madrid porque, bueno, también una de las cosas es que aquí en Madrid hay, digamos, como el centro de todo, más o menos, tienes que elegir entre Madrid o Barcelona casi, ¿no? Cuando terminas audiovisual, porque puedes acabar trabajando en otros sitios, pero siempre tiene que ser cuando llegues ya con un currículum y una experiencia, ¿no? De la leche. Cuando empiezas nadie te va a dar un trabajo en el sitio en el que has crecido, entonces, nada, me vine a Madrid y trabajé pues, en una distribuidora y era más un trabajo, pues, un trabajo de marketing, un trabajo para que la gente se haga la idea de oficina, en el que pues, entras a las 8 de la mañana, te sientas en un ordenador y estás ahí haciendo cosas hasta las 8 de la tarde, ¿eh? O sea, es traducir talento por teclas a páginas y cosas que tampoco te permiten, como digamos, hundir tu creatividad en nada, ni te permiten, que yo creo que es un poco lo que me iba quemando poco a poco, ¿no? Me gustaba mucho porque es un medio que me gusta mucho en cualquier forma, pero que es algo que siempre como que sentía que quería hacer algo que implicara más mi personalidad o las cosas que a mí se me ocurriesen y que tuviese el poder de hacerlo. Pues yo creo que fue una mañana de esas de trabajo, de llegar al trabajo y ver que tenía que hacer lo mismo que el día anterior, y que tenía que hacer lo mismo que mañana y lo mismo que pasado mañana. Y entonces ahí me planteé o sea, era como un punto de esos de tu vida en los que tienes que decir, si sigo por este camino sé por dónde va a ir, está bien, pero si me arriesgo puedo tener algo más. Entonces eso me llevó a tomar una decisión de estas en una mañana. O sea, de esas decisiones que te acuerdas porque sucede en 10 segundos de que miras a no sé qué y piensas, lo voy a hacer y ya está. O sea, me puedo poner excusas y me puedo poner cosas en el camino del tiempo que quiera, pero también lo puedo hacer ahora mismo y marcharme. Entonces, nada, dije en mi trabajo, me marcho y me decidí a irme a Los Ángeles. Pues lo que hice fue, ya sabía de cursos que había interesantes y cosas así, sabía que además bueno, los Estados Unidos no es un lugar al que puedas llegar sin más a trabajar porque no funciona por desgracia así, es un lugar que restringe mucho el tema de la gente que es de fuera, pero lo que sí que fui a hacer es, dije voy a retomar un poco el estudiar durante unos meses y así me formo un poco y veo cómo es todo por ahí. A mí me interesaba muchísimo ver cómo era todo laboralmente allí también y cómo trabajaba la gente y tener esa vida un poco, ¿no? Entonces, a la vez que estaba haciendo el curso, también empecé a hacer prácticas para una productora, prácticas no pagadas y además, como Los Ángeles es tan grande y yo no tenía coche, tenía que ir en bici todos los días, me hacía 45 minutos en bici para llegar a las prácticas, trabajaba, me hacía 45 minutos de vuelta y luego me iba a clase, no pagado todo esto. Entonces, no sé,
yo creo que eran cosas que iban haciendo que poco a poco fuera pensando en, tipo, tengo que hacer algo... O sea, es la idea que se iba formando en mi cabeza en Los Ángeles era más, tipo, tengo que hacer algo memorable, ¿sabes? Tengo que hacer algo que merezca la pena y no caer en un trabajo tipo normal o un trabajo de los de siempre o hacer algo que cuando tenga 60 años mire para atrás y diga, me lo pasé genial y además hice algo de lo que estar orgulloso, ¿no? Y poco a poco era por donde iba yendo, yo creo. Estuve trabajando como productor y editor durante 3 años. Entonces, ahí, por ejemplo, ya me di cuenta, la edición, que era algo que nunca me había planteado, era algo que de repente, pum, ya tenía un input creativo y un tema que me permitía a mí hacer cosas, no lo suficiente, pero ya notaba la diferencia con el trabajo anterior de oficina, ¿no? Obviamente Los Ángeles sigue siendo incluso más una ciudad en la que el trabajo, la gente de traje, aunque no lo parezca desde fuera, que sigue con esas ideas, pero a mí la otra idea que empezó a germinar en mi cabeza era: tengo que ser dueño de lo que hago, no puedo trabajar para el proyecto de otra persona porque entonces estoy perdiendo mi tiempo. O sea, todo lo que se movía en mi cabeza era: pierdo el tiempo si estoy invirtiendo todo en el sueño de otra persona y tengo que empezar a crear algo que sea mío y que a mí me apasione hacer. Porque todo el tiempo que estoy invirtiendo en estas personas es tiempo que no estoy invirtiendo en algo mío que podría estar haciendo. Entonces, ahí a la vez empecé a consumir un montón de contenido de YouTube, que empezó a aparecer como una plataforma súper fuerte en la que mucha gente subía vídeos de muchos tipos, y entonces es algo que me empezó a interesar muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista del fan también, que era yo, de los bloggers y de la gente que seguía. Vi esa forma de hablar y esa forma de expresarse y pensé: esto lo puedo hacer yo. O sea, ya lleva mucho tiempo siguiendo a muchos bloggers y tal, pero nunca me había planteado de verdad el hacer algo, ¿sabes? Entonces pensé: esto me interesa mogollón, esto lo podría hacer yo y ¿cuál sería la forma de poder hacerlo? Entonces empecé, durante ese tiempo es una idea que empezó ¿sabes? Como a dar frutos muy poco a poco de verdad, lo querría hacer, no lo querría hacer, porque al principio te planteas algo y no sabes si es una idea pasajera o si es algo que de verdad te interesa. Y entonces intenté, por ejemplo, llevarlo a mi trabajo, ¿no? Intenté pensar en cómo puedo adaptar esto a mi trabajo, cómo puedo unir esto que me interesa tanto, que es YouTube, al trabajo que ya tengo. Lo planteé en mi trabajo, se rieron prácticamente cuando les planteé la idea de YouTube, que es algo que también luego me dio mucho empuje, ¿sabes? Es decir, esta gente se han reído de YouTube, que es algo que a mí me apasiona y que respeto muchísimo, y ahora tengo que demostrarles que se están equivocando, prácticamente. Entonces, durante mucho tiempo pensé en qué es lo que haría, cómo lo haría, y abrí el primer canal que abrí nunca, se llamaba El Juez de YouTube, que era en inglés. Estuve un año entero haciéndolo y conseguí, creo que fueron 900 suscriptores, que para mí era como, ¡buah! 900 personas siguen lo que hago, o sea, es increíble. Y era constante, además lo hacía a la vez que el trabajo, entonces nunca fallaba. Si un vídeo no se me había subido, volvía del trabajo a la hora de comer, lo subía, me volvía conduciendo otra hora, me quedaba por las noches, alguna vez tipo terminando de editar se me fundía el ordenador y se me borraba todo y tenía que volver a empezar. Estar hasta las 6 de la mañana, pues eso, con vídeos que no veía nadie, y me parece que eso era como el patio de recreo perfecto para lo que venía después, que todavía no lo sabía, que era, o sea, era más o menos como curtirme como youtuber de una manera en la que sufriese mucho para luego poder apreciar las cosas que iba a hacer después, que me iban a llenar un poco más. Mientras estaba haciendo El Juez ya lo pensaba, tipo, quiero hacer algo distinto, quiero más libertad para poder hablar de lo que quiera, porque lo que notaba era que el humor podía partir de mí y no de algo externo, y darme así la libertad para hablar de cualquier tema, ¿no? De llegar a la gente y de hablar de otras cosas que le preocupase a la gente y no solo de canales de YouTube o de cosas así. Entonces, había una chica que es la que más he seguido yo siempre, que se llama Jenna Marbles, que es una chica que tiene pues 12 millones de suscriptores y siempre ha hecho sus vídeos con la cámara del ordenador, o sea, con su Mac ahí en la cama, donde fuera, y hacía pues eso, humor de cualquier tema que se le ocurriese. Entonces, a mí siempre me picaba la curiosidad de decir, ¿cuánto podría hacer si con estos formatos tan cortos y tan cerrados
puedo hacer vídeos todas las semanas, ¿cómo podría ser si tuviese la libertad para elegir yo constantemente temas, para que la gente propusiese temas y pudiese participar, para poder hacer cosas diferentes, que también me picaba un poco la curiosidad de poder salir del mismo plano que hacía constantemente y cosas así. Entonces decidí abrir un canal en español que me daba también más libertad creativa por el idioma y para hacer humor, que era más sencillo. Decidí abrir un canal en español que no tuviese límites. Entonces decidí abrir Luzu Vlogs. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana el vídeo va a ser un poco distinto y os voy a explicar por qué. Yo empecé a salir con la Anita antes de empezar en YouTube, o sea, casi cuando llegué a Los Ángeles. Pero sí que al principio era complicado porque era complicado hacer entender a alguien. Tipo, la Anita a veces yo creo que se quedaba un poco alucinada con todo el tema de YouTube, ¿no? Porque ella consumía muchísimos vídeos, pero desde el punto de vista de producción no, y decía, pero ¿por qué te pasas tantas horas haciendo eso? ¿Por qué? Muchas veces cuesta entender a la gente que está metida en YouTube porque es un tema tan pasional y que te engancha tanto que es complicado hacerles entender todo esto, ¿no? Pero la Anita, o sea, en cuanto lo probó, yo creo que fue un vídeo que hice que se llama Expresiones Nuestras, el primero en el que estuvo, y la verdad es que le gustó muchísimo, a la gente también le encantó porque la Anita tiene una personalidad también como que brilla mucho, ¿no? Y es como muy graciosa, siempre se lo toma todo con mucho humor y cosas así. Y entonces empezamos a plantearnos también el cómo hacer para juntos poder hacer algo que ayudase a la gente, ¿no? O sea, ahí empezó, en ese vídeo empezó a germinar también el Luzu y Lana y ser más dos personas que hablaban directamente a la audiencia de cosas que les preocupaban, que nos mandasen, porque nos mandaban muchas preguntas. Una de las cosas importantes de YouTube que tiene que entender la gente es que se crea un vínculo con la audiencia que no es como cualquier otro medio. Creas una conexión que hace muy cercana a la persona que te está viendo y al productor de contenido y hay mucha confianza también para que esas personas que te están viendo te pregunten cosas, te pidan consejos y todas estas cosas. Entonces queríamos crear un formato que nos permitiese llegar a todos a la vez para resolver dudas y cosas así. Entonces, la principal cosa que yo creo que me hizo ver Lana cuando entró en el tema de YouTube es hasta qué punto de verdad había sabido utilizar mi personalidad para ser yo mismo, porque no es lo mismo, por ejemplo, gente que crea un personaje para YouTube y lo hace él solo delante de la cámara, que cuando entra en juego una persona de su vida real y tiene que mantener ese personaje. En mi caso, como no había creado un personaje, en ese momento fue como decisivo el ver, de verdad estoy siendo yo mismo, porque va a salir ahora, cuando lo haga con Lana se va a ver de verdad si soy yo o no. Entonces, la verdad es que fue genial porque nos permitía aún más hacer. Yo que pensaba que nos íbamos a controlar más, pero no, aún hacíamos más el idiota, ¿sabes? De lo que lo haría yo solo, porque nos sale hacer eso en nuestra vida personal también. Entonces era genial que fuera como una prolongación de lo que nos interesaba de nuestra vida personal y además una forma también de pasar más tiempo haciendo eso. Hola a todos y bienvenidos a la primera edición del consultorio. Como sabéis, estamos aquí para contestar vuestras preguntas, vuestras dudas, intentar ayudaros. Queríamos agradeceros lo primero porque hemos recibido un mogollón de preguntas, que no creíamos que íbamos a recibir tantas. Así que sin más dilación vamos a empezar con vuestras preguntas y a intentar contestaros pues, con sabiduría, humor, esas cosas que tanto os gustan. O sea, yo creo que cualquiera que hace vídeos en YouTube o lo que sea y empiezas a crecer un poco, sí que sientes una responsabilidad de cara a la gente, porque no solo porque la gente está pendiente de lo que dices o respeta tu opinión, sino porque hay una cantidad de personas de muchas edades y de muchos tipos que te están viendo y para mí también era como, bueno, está bien que les haga reír, pero también en ocasiones me gustaría sentarme y ser serios y hablar de temas que nos preocupan a todos, porque al final el motivo por el que conectas con una audiencia es porque te preocupan cosas similares, porque te gustan cosas similares y entonces hay cosas en las que se puede utilizar esa exposición de una forma muy positiva, ¿no? para estar con la gente de esa manera. Entonces yo siempre que he podido pues me gusta dejar las risas un poco de lado, no todo de lado, pero hablar de algún tema también más serio o cuando tengo que dar un consejo, si un chico o una chica me escribe y me piden consejo, el darlo bien, ¿no? Incluso con Lana, por ejemplo, en el consultorio, que le hacemos en tono de humor, al final, entre las líneas de ese humor siempre damos el consejo que le daría yo a mi mejor amigo o a una persona de confianza que me lo pidiese, siempre. Luego lo aderezamos, como te digo, pero siempre tiene que estar esa cosa seria, ¿no? que está bien. Al principio es un poco abrumador también, porque en el momento en el que empiezas a tener una audiencia más grande
sientes una mezcla entre de repente tienes un subidón, pero a la vez esta responsabilidad de la que hablábamos, pero también sientes, joder, qué bien que me vea gente, sobre todo cuando vienes de un pasado en el que hacías vídeos que no veía nadie, como te decía. Entonces sientes este subidón del cariño que te está dando la gente y del apoyo que te está dando la gente, que también de alguna forma quieres devolver. Quieres trasladar en la medida de lo que puedas eso a ellos de vuelta. No siempre es sencillo porque, claro, 1,5 millones de personas es complicado tratarles de forma personal a todos, pero siempre intentas ver cómo puedo hacer para hacerles sentir que me estoy preocupando porque gracias a ellos estoy en una posición en la que soy feliz. Empecé hace 1 año y en ese momento hubiese pagado por tener 1000 suscriptores por estas fechas. O sea, ni siquiera eso, no me esperaba que llegara a eso. Durante ese tiempo y aún hoy he tenido que escuchar de gente a mi alrededor que me decía que esto no vale la pena, que debería encontrar algo mejor y más productivo en lo que invertir mi tiempo libre. Y a toda esa gente le diría que no os enteráis de nada de lo que esto significa para mí. Willy fue quizá el primero que conocí, ¿no? A nivel personal, a Willy y a Abel, unos días después justo. Pero sí, hay una cosa que la gente no suele entender y es que somos amigos. O sea, pasamos muchísimo tiempo juntos, todos, no físicamente, pero juntos. O sea, es como que pasa ya el tema de los vídeos y las cosas igual más divertidas muchas veces ocurren fuera de la cámara, ¿no? Fuera de estar grabando o lo que sea, pero que en el fondo siempre somos gente que nos lo estamos pasando bien juntos, jugando, y que yo creo que eso es por lo que se traduce en algo que la gente quiere ver. Pero sí, nos vamos encontrando poco a poco y nos une yo creo que la misma pasión, esta pasión por YouTube, que yo creo que es lo que te decía, un germen que al final hace que la gente, por muy distinta que sea, acabe juntándose y acabe encontrando cosas en común. O sea, a mí desde el momento en que me plantearon el in-game, o sea, lo que me llamó la atención es que era muy distinto a otros eventos que hay, sino que era una forma también de interactuar con la gente que nos ve y de devolver un poco de lo que hablábamos, de todo eso que nos dan y todo ese apoyo, de poder hacer algo que compartiésemos con ellos de alguna manera. También porque me pareció una cosa tan divertida, el hecho de poder ir ahí y jugar y compartir eso con la gente y que la gente fuera partícipe también de ese juego y convertir todo eso en algo tan grande. Me hizo que me apeteciese muchísimo. Así que hoy solo quería daros las gracias a todos los que me habéis apoyado y que me habéis ayudado en los momentos que lo necesitaba. Ya sabéis quiénes sois y voy a estar siempre agradecido. A todos los que veis mis vídeos por formar parte de esto y por permitirme que mi pasión se vuelva una realidad y tenga sentido. Porque hoy más que nunca tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar.